Yo sí veo a Chivas campeones en torneo, sin problema. Porque este proyecto me parece que hoy no puede apuntar a otra cosa que no es el campeonato. Se acabó un torneo más de las Chivas Rayadas del Guadalajara, un torneo que a diferencia de muchos otros, mi Rodri, que me da mucho gusto saludarte, Mucho hermano. gusto, ¿cómo estás, hermano? Pues nos toca ilusionarnos otra vez, después de que por mucho tiempo no se viviera esa emoción, pero lastimosamente también nos toca desilusionarnos al final. ¿Tú cómo viste este clausura 2026? Pues primero que todo, gracias, está súper chido, la neta. Bienvenidos, pásenle. Mira, la neta, tenía mucho tiempo que no veía unas Chivas tan sólidas, tenía mucho tiempo que no veía un proyecto tan fuerte en el sentido de hay proyecto para hoy, hay proyecto para mañana, hay proyecto para dentro de 2 torneos. Me gusta mucho ver a unas Chivas tan jóvenes, unas Chivas con una visión muy chida de lo que es el fútbol. Mucho tiene que ver mano de Milito, pero yo creo que los jugadores también tienen mucho que ver. Como dices, toca ilusionarse otra vez, toca empezar de ceros, pero creo que ni siquiera se empieza de cero, creo que realmente empiezas ya con una base muy sólida. Creo que semifinales para nada es algo menor, pero pues ya que, o sea, creo que fue un torneo espectacular, nada que reprocharle a Chivas. Lo único que yo le podría poner como de asterisco es, se te fue el liderato, un liderato que está prácticamente amarrado toda la temporada, pero pues desafortunadamente se sacó el resultado en cuartos, increíble, por factores, ponle los que tú quieras, deportivos, extracancha, no se sacan resultados en semifinales, pero creo que nada que reprocharle a Chivas. Y hoy grabamos para ustedes justamente desde Jerseys La Gambeta, mi hermano Rodri. Estamos en Cruz del Sur 5060 para que te lances para acá. ¿Quieres aumentar tu colección? Aquí vas a encontrar la mejor variedad y la mejor calidad en todos tus jerseys de fútbol, de básquetbol, fútbol americano, béisbol, lo que tú quieras. Equipos nacionales e internacionales de Europa, de Sudamérica, de México, de todos lados, aquí los encuentras. Que creo que a diferencia de otras liguillas, mi Rodri, en esta ocasión el liderato o los primeros 2 lugares no te aseguraba un inicio sencillo en liguilla, porque veías que ya estaba en América, claro, ahí estaba Tigres, si acaso por ahí las papas podría ser el Atlas, ¿no? Quizá. Pues siempre. Más o menos, pues lo de siempre, pero salvo el Atlas, me parece que todos los demás equipos que estaban en la liguilla, por algo decían que era la mejor liguilla de la historia, ¿no? Porque estaban... Y yo sé que algunos los decían de manera despectiva, pero decían, estamos los que estamos y somos los que somos, no falta nadie, tampoco pues nos sobra alguno. Estaban equipos de mucha historia, claro, equipos de mucho galardón, salvo el Atlas. Salvo el Atlas, pero ahí estaba, ¿no? Una liguilla interesante, y creo que por esa parte el liderato creo que no termina tanto afectando, porque siempre cerraste de local. Lo que yo sí siento que afectó pues demasiado a final de cuentas fue pues ese fondo físico con jugadores de calidad, en el tema de contar con los seleccionados, sí, ¿no? Porque me parece que sí, estaban haciendo muy bien las cosas, pero faltó ese extra de tener otro revulsivo aún de una mayor categoría, y también creo que faltó la mentada suerte de campeón, porque terminas perdiendo por un balón desviado, sí, que se estrella en Campillo, que se mete en una portería que Wally estaba protegiendo en plan grande. Creo que también faltó eso llamado suerte de campeón, que es un intangible del fútbol, nadie lo puede comprar, nadie lo puede comparar, pero que existe. A final de cuentas, los equipos que terminan siendo campeones, en alguna u otra jugada, en alguno u otro punto de los partidos, siempre tienen esta mentada suerte de campeón. Sí, totalmente. Creo que muchos aficionados, y me incluyo, desafortunadamente fui parte de la mayoría que decíamos, ¿qué va a ser de la portería? Porque, pues sí, como dices, se te van tus 5 seleccionados, pero creo que tenías como cubrir los espacios de alguna forma, ¿no? Se te iba la hormiga, que pues obviamente sabemos el torneo espectacular que hizo. Los torneos, porque viene de ser campeón, quedó subcampeón en esta ocasión, pero tenías con qué solventarlo. Tenías Ricardo Marín, tenías Ángel Sepúlveda, tenías en medio campo como de alguna forma con qué cubrir. Ciertamente no los jugadores con la experiencia, a lo mejor, la maña, el colmillo que hubieran tenido un Brian Gutiérrez, que hubieran tenido un Piojo Alvarado, pero creo que la mayor duda era la portería, que decíamos, bueno, teníamos a Wally, pero no lo hemos visto en acción. Nunca lo habíamos visto, y menos que fuera una circunstancia así de importante como era arrancar tu temporada en unos cuartos de final. Era algo, un volado al aire, y yo creo que lo hizo de manera increíble Oscar Wally, nada que reprocharle. Como dices, no, fue una situación fortuita, ¿no? El tema de... que creo que hasta pesa, ¿no? Un poco
el tema de que Oscar Wally vaya a no tener minutos, ¿no? Porque obviamente una vez que regrese el Tala, seguramente el Tala será quien tenga pues la mayor parte de la actividad. En Conca Champions quizá por ahí tenga oportunidad Wally, pero ahí depende mucho de cuánto avance el equipo para saber cuánta actividad tenga. Es decir, si el día de mañana Chivas se queda de nueva cuenta en lo mínimo, pues estarás jugando 2 juegos, ¿no? 3, 4, pero creo que Chivas depende mucho de seguir avanzando en esa competencia para que Wally siga teniendo fogueo. Pero fíjate que yo me quedo tranquilo incluso en el hecho de que los equipos en el fútbol mexicano últimamente nos han demostrado 2 cosas. Que el que termina en primer lugar es de verdad, o en segundo o tercero, los serios candidatos a ser campeones. Ya casi no hay sorpresas de que el 8, el 7 la termine ganando. Y también que hay que aprender a sufrir, porque los equipos que han sido campeones del América te van a decir que es el invencible, te van a decir que es el rey, te van a decir que el de la mística, pero al América lo eliminó Toluca con un gol en fuera de lugar de Henry Martín, que fue una eliminación espantosa para el América porque prácticamente ya tenían el boleto en la mano. Lo eliminan las Chivas con el chiquetazo aquel, lo eliminan las Chivas incluso con los chicotazos en el 2020. Era una América que había sufrido muchas eliminaciones muy dolorosas frente a Chivas, en semifinales, le había tocado pues padecer las malas, ¿no? La América. Al Toluca igual, lo goleó Pachuca en una final, termina perdiendo contra América también una eliminatoria con Paiva, terminas perdiendo contra las Chivas de... ¿Quién era en ese entonces? Me parece que era Fernando Gago. Sí, la de Fernando Gago. Entonces, a los equipos que han sido campeones, Toluca, América, últimamente Cruz Azul incluso, les ha tocado sufrir demasiado para llegar a donde están, y creo que estas Chivas pues están haciendo ese camino, ¿no? De sufrir para curtirse, de sufrir para encontrar esa base de lograr algo importante. Sí, o sea, como dices, vamos ya casi a cumplir los 10 años del último título, que no es palabras menos, porque yo siempre digo, para mí Chivas es un equipo sumamente histórico, sumamente grande, pero creo que hoy por hoy, 2026, no termina de creérsela como grande. Lo es, mas no termina de creérsela, y creo que ha habido momentos en los que el América se creyó grande y lo cumplió. Está un tricampeonato, que no es menos. Digo, no es un penta, ¿verdad? Pero, sí, claro. Pero no pueden niveles. No es un tenta, ¿no? Sí, claro. Pero ¿sabes qué? Yo, más que el hecho de que no se la creían, creo que se perdió mucho tiempo. Hoy la directiva con Javier Mier, con Manso, con Amauri, los veo comprometidos y metidos, pero hubo mucho tiempo después del campeonato del 2017 en donde me parece que las cosas no estaban bien, que me parece que no se optaba por un proyecto, que no buscaban a los mejores cuerpos técnicos o un cuerpo técnico que te cambiara, ¿no? Se apostaba mucho por Bucetich, se apostaba mucho por Luis Fernando Tena, que me parece que él lo estaba haciendo bien, pero lo cortan. Por Marcelo Michele Año. Marcelo Michele Año, se apostaba por directivos como Ricardo Peláez, que le gustaba más salir en la foto que hacer bien su chamba. Y hoy creo que toda la gente que está en Chivas, cuando menos en la directiva, está haciendo bien su trabajo y están apostando por las piezas correctas, ¿no? Un Gabriel Milito que llega a Chivas, a lo mejor criticado. Yo recuerdo muchos chistes por parte de muchos aficionados, y ver lo que está haciendo, ¿no? Por piezas puntuales como el Cotorro, como Diego Campillo, como Efraín Álvarez, que quizá no eran los bombazos de la liga, pero que eran muy buenos jugadores y ahí están rindiendo todos ellos. Claro, y que, como decías, creo que de destacar mucho el trabajo de Milito, destacar mucho el trabajo de Javier Mier, destacar mucho, incluso el aplauso del trabajo a Mauri Vergara, creo que tuvo un inicio un poco trabado. Altibajos. Sí, muchos altibajos. Creo que lo está haciendo muy bien. Puso a los que tenía que poner en su momento. Necesitaba un director deportivo, puso al que en su momento era el mejor director deportivo, en mi opinión, Ricardo Peláez, pero que, como dices, terminó siendo más para la foto que para su trabajo. Pero creo que le faltaba mucho a Chivas un proyecto así de sólido. Y he visto últimamente en redes sociales, después de la eliminación, muchos aficionados, bueno, diría yo pseudoaficionados, porque eso no es una afición, gente pidiendo la cabeza de Gabriel Milito. Y digo, ¿con qué ojos ves el fútbol, hermano? O sea, ¿con qué ojos vas a pedir, después de ver la temporada que hizo Chivas, después de ver cómo sacó las papas del horno Gabriel Milito cuando se te fueron tus 5 mejores jugadores, que eran los que te estaban manteniendo la base? ¿Cómo se te van y sacas una semifinal que incluso por situaciones extracanchas que se te va esa semifinal? ¿Sí? Para mí, este torneo era de Chivas, cantadísimo. Si Chivas llega a la final contra el que tú me pongas, Pumas, Cruz Azul, América, Rayados, con quien sea, ese torneo era de Chivas. Sí, porque además le tuvieron que meter la mano en la bolsa para eliminar a Chivas, ¿no? Ese penal inexistente que cobra Evere, que tenía que estar expulsado. 40 minutos antes. 40 minutos antes por una plancha terrible sobre Diego Campillo. También otra roja que no marcan por una entrada fuertísima sobre Richard Ledesma. Claro. Y con todo y eso, el Guadalajara la peleó
hasta el último momento. Le tuvieron que meter la mano en la bolsa a Chivas, robarle para frenarlo y que no llegara a la final. Así tuvo que pasar, y aunque luego vayan a decir que son llantos y que la gente de Chivas llora y llora, no, son cosas que sucedieron y nada más las decimos. No estamos llorando porque no se haya ganado, se lamentó en su momento, pero estamos, que conste en actas, que las Chivas les tuvieron que robar para frenar a un equipo disminuido por haber sido jugadores a la selección. Tan sencillo como, mira, he visto gente de Pumas, aficionados a Pumas, que dicen, es que se me hace que se juzga muy rápido la roja a Uriel Antuna en la final. Era roja clara. Sí. La de Uriel Antuna en la final era una roja clara. Misma jugada, idéntica calca de lo que fue Bere con Campillo en la semifinal. Sí, claro. Calca. Igual, la segunda roja que se le saca a Pumas en la final, una calca casi de lo que le sucede a Richard Ledesma en la semifinal. Entonces estamos hablando de que si se le marca a un equipo, entonces sí es una falta competente, y se le marca a Chivas, entonces no es falta. No. Y en este torneo, que luego vienen y dicen, es que el arbitraje apoya a Chivas, y es que el arbitraje todo el tiempo es mexicano, ¿no? Que el Chivar... No, hermano, o sea, es ver el reglamento con la jugada. Que sabes que también he visto mucha gente que tiene un doble discurso bien cabrón, la neta, y así lo digo, que de repente son de memoria bien corta. En el clásico tapatío hubo 2 penales clarísimos a favor de Chivas, un abrazo tremendo en el área, después a Sepúlveda casi le arrancan el dedo de un pisotón. Y eran 2 penales muy claros, y la gente del Atlas estaba alegando que el Chivar y que obviamente que hubo ayuda del arbitraje. Y después cuando Chivas señala que el arbitraje lo perjudica, no es cierto, el arbitraje es malo para todos lados, el arbitraje da y quita, el arbitraje son humanos, hay que entenderlos. Sí, entonces dices, güey, ¿eres amigo del arbitraje o no? ¿O cuándo? O sea, ¿o cuándo? No es cuando te conviene, güey. Que yo veo mucha gente, tenemos nuestros 2 árbitros mundialistas, Elsa Ramos, Katy Etzel, pero yo veo mucha gente que critica a Katy Etzel, que dicen, pues es que claro, le va a los Pumas, hermano, pues cómo no. Creo yo que sí se ve un poco amañado el último partido de Chivas pitado por Katy Etzel, definitivamente, pero volvemos a lo mismo. Si Chivas es amigo del arbitraje, ¿por qué se le marca en contra? Pero si Chivas es enemigo del arbitraje, entonces ¿por qué lloran los chivarmanos? Que yo no entendí por qué Katy Etzel tuvo que pitar ese partido. Digo, un partido clave en donde había un equipo directamente compitiendo por un arbitraje, por un liderato contra los Pumas, y que Katy Etzel sea abiertamente una silbante que reconoce un amor por la institución de los Pumas. Yo la verdad sí lo cuestiono, y creo que sí era, o sí, no es cosa menor. Yo creo que en una liga más seria que la que tenemos, en una liga seria en cualquier parte del mundo, a un árbitro que reconozca su afición por algún equipo en su vida, la van a poner a pitar un partido. O si es que no la jubilan, si es que no la pensionan ya por eso, antes yo creo que jamás vuelve a pitar un partido de ese equipo en cuestión, o de algún partido donde el resultado implique directamente. No, por supuesto, o sea, se me hace incluso irónico, lo platicaba con mi gente, decía, ¿en qué punto hemos llegado al fútbol mexicano? Que un equipo tiene que pedir, o tiene el derecho de pedir, yo no quiero que me pite este árbitro porque a mí me perjudica o porque le va a tal o cual equipo. No, ¿dónde quedó el profesionalismo del arbitraje? Se supone que eres un juez imparcial en cualquier situación, sea tu equipo, sea el archirrival de tu equipo, sea quien sea. Tu chamba es hacer la chamba, literal. Entonces, pues sí, definitivamente creo que sí se ve una mano en su momento de Katy Etzel, que por ahí porque los criticaron en el 2017, que Santander y Chivander y lo que quiera. Pero nosotros también podemos hablar muchas veces del Gato Ortiz. Claro, del Gato Ortiz, podemos hablar de Aguilar y Escobedo, te puedo nombrar una infinidad de árbitros con el equipo que tú me menciones, con el América, con el Atlas, Rayados, Tigres, Pumas, con quien quieras. Creo que si vamos a hablar de arbitraje, Chivas es el último equipo que pueden decir que se ve beneficiado. No, y ahora se habló mucho de esto del llanto, de que los aficionados del Guadalajara lloraban por el arbitraje, pero previo al final era un llanto por todos lados. Totalmente. Los de Cruz Azul estaban alegando las palabras que dijo Efraín Juárez de que los han beneficiado. Los de Pumas pidiendo que no les pitara tal árbitro. Los de Cruz Azul que tampoco les pitara al otro árbitro. Entonces yo digo, esos son verdaderos llantos, que previo a una final estés pensando en qué árbitro te va a pitar, en vez de estar pensando en lo deportivo, en tu parado táctico, en lo que viene para tu equipo para definir un título. Claro. A mí me parece que eso es mucho más llanto que alegar a toro pasado lo que dejó de hacer el arbitraje, ¿no? En este caso, por ejemplo, Chivas en una semifinal contra Cruz Azul. Rodri, ya para cerrar, ¿cómo crees que le vaya a Chivas el próximo torneo? Mira, como te digo, yo veo un torneo muy sólido el que viene, veo un proyecto muy, muy fuerte.
Yo sí veo a Chivas campeón el siguiente torneo. Llámenme aventurado, llámenme soñador. Yo veo a Chivas campeón el siguiente torneo. No, yo también lo veo campeón. Creo que este proyecto ya no está para menos. Creo que cualquier cosa que no sea el título lo van a reprochar en grande. Si eres finalista y la pierdes, va a haber críticas por un montón. Si eres semifinalista, van a comentar que no pasaste de lo mismo. Si eres, te quedas en cuartos o si vuelve el play-in o lo que sea, cualquier cosa menor al título se lo van a reprochar a Chivas, porque este proyecto me parece que hoy no puede apuntar a otra cosa que no sea el campeonato. Y lo bueno es que la gente dentro del club lo entiende. A Mauri, Manso, Mier, todos ellos me parece que van a mantener esta base e incluso reforzarla. Se habla por ahí de Denzel. A mí en lo personal me gustaría que volviera Oscar Macías. Creo que jugadores como él le aportan, como lo hizo Campillo en su momento. Sí. Creo que se vienen cosas muy chidas para el club. Veo gente muy comprometida, que creo que era ese refuerzo que Chivas necesitaba, era el compromiso de su gente, porque talento hay. Solamente había que pulirlo. Entonces, yo sí veo a Chivas campeones en torneo, sin problema. Y fíjate que creo que pasa también, hay una conjunción que la he visto en los títulos del 2006 y en los títulos del 2017. Tienes que tener jugadores formados en casa que tengan ángel, que tengan calidad, que tengan minutos, que tengan protagonismo. Y tienes que tener jugadores que llegan de refuerzo, que tengan justamente también eso para hacer una mancuerna interesante de lo que hay afuera y lo que hay dentro. Claro. A mí me parece que Chivas, con gente como la Hormiga, si es que permanece aquí después del Mundial, con gente como Sandoval, gente como Camberos, como el mismo Tala, y como Campillo, y te puedo decir 1000 más, se hacen una muy buena conjunción con gente como Richard, como el Cotorro, con Romo, con Sepúlveda, y creo que justamente eso es lo que nos va a llevar al título a final del próximo semestre. Dios te escucha, hermano. Pues que así sea, y arriba las Chivas.